Es entonces que durante el año 2022 nos juntamos un grupo de alrededor de 95 internistas que funcionaron como coautores, representando numerosas sociedades científicas de medicina interna de Iberoamérica, y la reunión presencial se realizó en la localidad del Calafate, en la Patagonia Argentina, donde ustedes pueden ver que termina el mapa. Bueno, ahí decidimos que era la ciudad para reunirnos y discutir esta toma de posición, y que ahora vamos a desarrollar brevemente, ¿no? Porque los minutos nos dan para poder tocar en profundidad todo esto que tiene que ver con los cambios en el estilo de vida y también en la adquisición de hábitos saludables en nuestros pacientes. ¿En qué se fundamenta la realización de este consenso, de este documento? ¿Cuáles son los pilares? Bueno, por un lado, como ustedes saben, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, ¿sí? Se mueren más de enfermedad cardiovascular nuestros pacientes que de otras patologías. Como ustedes saben, el stroke también es la principal causa de discapacidad en el mundo. Por otro lado, sabemos, como decía recién el doctor Pascual Valdés, que las medidas, los cambios en el estilo de vida saludables, ¿sí? Los cambios cardiosaludables deberían ser aplicados a toda la población, no solamente a los pacientes que concurren hacia nosotros con una enfermedad específica, ¿no? Sino que ese paciente que tiene una enfermedad específica también debe beneficiarse con cambios en el estilo de vida para prevenir la enfermedad cardiovascular. Por otro lado, necesitamos o creemos que necesitamos una información práctica, una herramienta práctica para poder ejercerlo, ¿no? Yo, si les pregunto a ustedes en este momento cuál es la dosis de estatina en prevención cardiovascular, cuánto usarían para tratar un hipertenso, qué dosis de calcio antagonista, lo tienen clarísimo. ¿Sí? Pero cuando tenemos que precisar un poco más acerca de qué cambios en el estilo de vida tenemos que hacer, es donde nos cuesta un poco más y decidimos no invertir tiempo en la consulta en ello, ¿sí? Esto es muy común, ¿sí? Nadie daría 2 miligramos de enalapril a un paciente, pero sin embargo le decimos camine, ¿cuánto? Y camine 1 o 2 veces por semana, 3. Y deberíamos ser un poco más rigurosos, más con el tema de que hoy día, con la información que tienen disponible los pacientes, muchas veces ellos demandan algunas preguntas de nuestra parte que sería bueno que podamos acompañar y orientar. Y otro plus que creo que es importante es reconocernos a los médicos especialistas en medicina interna como aquellos médicos que acompañamos a lo largo de la vida del adulto, ¿sí? Tal vez tenemos muchos de ustedes, muchos son jóvenes, pero deben tener pacientes que siguen hace 20 años, ¿sí? O sobre todo acá adelante. Algunos deben tener, ¿no? 20 años de seguimiento. Alberto dice que sí. Bueno, todo lo que pudimos hacer en esos años de seguimiento que pueden acompañar a este paciente a hacer cambios que realmente tienen un impacto, ¿sí? No estamos hablando de ciencia ficción, sino ya dijimos que los pacientes fallecen en su gran mayoría de enfermedades cardiovasculares. Es así que nace este documento de toma de posición intentando ayudarnos a los médicos internistas a tener alguna herramienta práctica que obviamente será perfectible, será posible que se corrija más adelante, que se trabaje o se actualice, pero es un modo de comienzo para poder aplicar y hablar de este tema. Y queremos ser parte de estos cambios, ¿no? Acompañar al paciente en estos cambios que son tan rotundos. Básicamente es la forma de cómo guiar y cómo supervisar estos cambios en nuestros pacientes. Y si es parte o no esto de la medicina interna, yo lo dejo a su criterio, pero creo que realmente tenemos que involucrarnos. Si no deberíamos delegar esto en otras especialidades, sino la gran masa de pacientes que atendemos a diario los médicos internistas nos obligan a estar al tanto de estos cambios que tenemos que proponerles. Y esto, como les decía, lleva tiempo. Posiblemente en una sola consulta no lo podamos abordar, pero tratar a lo largo de las consultas de ir haciendo que nuestros pacientes generen este cambio va a ser muy bueno. Yo les planteo el gran problema que tenemos con las enfermedades cardiovasculares, esta punta del iceberg, ¿sí? Que es lo que vemos con la enfermedad cardiovascular, y esta teoría que nos dice que tenemos que ver lo que hay por debajo, es decir, la enfermedad cardiovascular subclínica que existe. Ustedes lo saben, que hay pacientes que aún no han sido diagnosticados, pero ya tienen enfermedad cardiovascular, y además trabajan con eso que está también debajo de la punta del iceberg, que son los factores de riesgo cardiovascular, que de eso no nos cansamos de hablar, y tenemos claro qué hacer con un diabético, qué hacer con un hipertenso, con un paciente que tiene colesterol elevado, con un obeso. Lo tenemos claro y trabajamos en eso. Pero ¿qué tal si cambiamos un poco esta teoría y trabajamos en la medida de prevenir que la sucesión de hechos que llevan al factor de riesgo cardiovascular no se dé? Es decir, la prevención primordial o la prevención de la salud, es decir, tratar de que el factor de riesgo no se inicie. Si empezamos a edades tempranas o con pacientes sanos a tratar de prevenir la enfermedad cardiovascular y llegar antes de que ese bloque de hielo se desprenda, ¿sí? Trabajar en eso.
empezar desde el principio. Y eso es lo que les proponemos, digamos, hacer algo antes de que el paciente sea diabético, antes de que sea obeso. Así tengamos un paciente que impresiona estar sano, poder recomendar estos cambios en el estilo de vida y esta adquisición de hábitos saludables. Yo creo que eso sería el real impacto que vamos a tener en nuestros pacientes, que no lo vamos a ver de un día para otro, pero a largo plazo sí. Y creo que el contexto de una consulta médica es realmente un buen momento. Piensen que muchos de los pacientes que ustedes ven a diario no suelen tener otra consulta con otro colega más que con ustedes, y el único que les va a hablar de salud son ustedes, ¿sí? No tienen otra información y van al médico 1 o 2 veces por año, y tal vez ese impacto sea muy importante el que ustedes puedan generar. Les cuento entonces cuál sería básicamente el índice o el temario que se desarrolló en estas recomendaciones. Se habló de dieta y riesgo cardiovascular, más que de dieta son patrones dietarios y patrones alimentarios, sobre actividad física y enfermedad cardiovascular, y como capítulo aparte sedentarismo o vida sedentaria. Fíjense qué interesante desglosarlo. No es lo mismo hacer actividad física que hablar de sedentarismo. Quiere decir que uno puede ir al gimnasio 3 veces por semana, pero estar todo el día sentado en su consultorio 10 horas por día, créanme que son sedentarios, así hagan algunas horas de ejercicio por día. Entonces deberíamos tratarlo como conceptos separados, ¿sí? Hacer actividad física y además intentar romper con esta vida sedentaria. Obesidad y riesgo cardiovascular, el tabaquismo, como se trató ayer en el precongreso, en varias charlas, el consumo de alcohol y la enfermedad cardiovascular, los trastornos en el sueño. Fíjense qué interesante, ¿sí? No lo tomamos como factor de riesgo cardiovascular, pero sí sabemos que lograr un sueño adecuado puede traer beneficios a la salud cardiovascular. El estrés y la enfermedad cardiovascular y algunas medidas para disminuir ese estrés. El cambio climático, que tenemos que empezar a tener en cuenta, hablar sobre cambio climático y enfermedad cardiovascular, que realmente vemos que los lugares que tienen más polución ambiental tienen peor pronóstico. Determinantes sociales en salud, que nos parece importante que tener en cuenta. Conceptos puntuales de la mujer, que como sabemos tiene algún desarrollo diferente de las enfermedades cardiovasculares y por ahí la prevención no sea en todos los casos igual que el hombre. Y es muy importante esto, que los puede sorprender, los internistas hablando de empezar en la adolescencia o en la niñez, no tiene que ver con nuestra especialidad. Bueno, si tomamos este concepto de empezar temprano, el mejor momento para empezar la prevención cardiovascular sería en la infancia, la adolescencia y tal vez incluso antes, como vamos a ver más adelante. Después les cuento que hubo también un último capítulo que en realidad terminó siendo una forma de herramientas o un anexo que tiene que ver con cómo comunicamos los internistas o los clínicos estos mensajes a los pacientes. Es decir, la toma de posiciones para nosotros, los internistas, pero cómo se lo decimos al paciente, necesitaba tal vez algunas herramientas más comunicacionales y generamos un anexo para eso con gente que tiene experiencia en ese tema. Para contarles algo someramente, porque sabemos que los tiempos nos dan, les cuento que en lo que tiene que ver con nutrición se habló más bien de patrones saludables, no es solamente contar proteínas y hidratos de carbono, sino intentar volcar un mensaje con estilos de dieta, ¿no? Con patrones, hablar de la cantidad de sal consumida, que ya sabemos que se vincula no solo con hipertensión, sino con desarrollo de enfermedad cardiovascular, el exceso de sal, y sabemos que en Latinoamérica hay realmente un exceso en el consumo de sal. En Argentina creo que también somos campeones en eso, me parece. Creo que si no somos campeones salimos subcampeones. Lo que es muy importante es proponer, por ejemplo, una dieta mediterránea, o la dieta DASH también sería importante, pero la mediterránea, como ustedes conocen, es beneficiosa y ha sido beneficiosa en los países que la han desarrollado y adoptado. Es importante que conozcamos de qué manera se la indicamos. El tema de actividad física, esa dosis de la que hablamos al principio, ¿cuál sería la dosis óptima? Y actualmente se habla de 150 a 300 minutos semanales de actividad moderada aeróbica o 75 a 150 de actividad vigorosa, ¿sí? O combinación de ambas, pero distribuidas a lo largo de la semana. No es bueno que la hagan una sola vez por semana, tienen mayor riesgo de lesiones, ¿sí? Todos esos minutos juntos conviene distribuirlos la semana y es mejor hacerlo durante todos los días, ¿sí? Durante la semana completa. Y recuerden que también hay un concepto que ha cambiado a lo largo de los años, qué hacer con los ejercicios musculares. El músculo también tiene que ver con el metabolismo, un buen desarrollo muscular también previene la enfermedad cardiovascular, es decir, que deberíamos hacer ejercicios de fuerza y estiramiento aunque sea 2 veces por semana. Que es común que los pacientes nos pregunten qué tipo de ejercicio hago. ¿Solo caminar? ¿Los vamos a mandar a caminar? Tal vez quedemos cortos con muchos pacientes enviándolos solamente a caminar. Mejor que nada va a ser, pero tal vez
si queremos que un obeso baje de peso, queremos realmente prevenir la enfermedad cardiovascular, nos estemos quedando con dosis subterapéuticas, ¿sí? Por otro lado, como les decía, tenemos que manejar el concepto de cambiar el estilo de vida sedentario, tal vez conceptos muy básicos como decir nos tenemos que mover más, si está enfrente de una pantalla camine, cada 2 horas levántese, haga alguna actividad, suba su trabajo por escaleras, vaya caminando, todos esos consejos que podemos ir dando y ajustando esa costura del traje a medida del paciente está básicamente en la ciencia y arte de los internistas y que creo que podemos hacerlo porque conocemos a los pacientes no solo por una sola vez, sino que en general son pacientes que son recurrentes y podemos conocerlo y conocer su estilo de vida también. Por otro lado, reducir el tiempo de las pantallas y recomendar el transporte activo, es decir, que traten de ir a su lugar de trabajo caminando, en bicicleta idealmente, pero bueno, entiendo que para muchos es una utopía. Yo vivo en la Patagonia, donde muchos días del año está congelado, ¿sí? Hay hielo, y si yo los mando en bicicleta o leo esto y no lo puedo traspolar a mis pacientes, realmente van a venir con un traumatismo de cráneo, digamos, si los hago ir en el hielo. Así que quiero decirles que obviamente esto hay que ajustarlo a los pacientes, es lo ideal, pero tenemos que conocer cómo poder movernos con estas indicaciones. Por otro lado, como decíamos ayer en el precongreso, que también se tocó este tema, sabemos que la obesidad incrementa el riesgo cardiovascular y no solamente por tener que ver con generar otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión o la dislipidemia. La adiposidad per se aumenta mediadores inflamatorios, citoquinas y genera daño endotelial, es decir, que la obesidad es un factor de riesgo independiente. Entonces deberíamos hacer esfuerzo para que el paciente reduzca de peso y lo mantenga. Muchos de los cambios, es decir, todos los cambios del estilo de vida que nosotros podemos ofrecer va a ayudar a esto, pero los clínicos hoy día deberíamos manejar muy bien el tema de qué hacer con un paciente obeso. Por otro lado, como les decía, estos cambios, todos los que les propongamos, tenemos que empezarlos cuanto antes. Es cierto que cuando hubo un paciente joven que parece saludable, es como que parece que uno no está invirtiendo bien su tiempo si hace promoción de todo esto, pero créanme que sí, a largo plazo es el momento de hacerlo por dos cosas. Uno es porque se ve que la enfermedad cardiovascular comienza a edades tempranas, pero el otro es porque los cambios que adquirimos en la infancia y la adolescencia suelen durar toda la vida, son cambios que se adquieren y que marcan a veces el resto de la vida de ese individuo. Y ahora podemos agregar además con evidencia los cambios epigenéticos, es decir, si bien el paciente tiene un ADN, una secuencia cromosómica, el entorno de ese paciente desde la gestación y sobre todo los primeros 1000 días de vida, es decir, hasta los 2 años, puede tener que ver con lo que pase a futuro y muy importante en la enfermedad cardiovascular. Se ve que chicos o niños que nacen con bajo peso al nacer tienen más chances de ser diabéticos, tener síndrome metabólico, tener enfermedad cardiovascular. Y antes no le dábamos tanta importancia, pero ahora créanme que sería muy importante trabajar en ese público también, y en la embarazada obviamente. De todo eso también en el consenso pudimos hacer algunas recomendaciones. Un gran olvidado en salud cardiovascular ha sido todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿sí? Con el estrés, la ansiedad, la hostilidad, ¿sí? La depresión. Todo eso, si no lo identificamos y lo tratamos, o con un equipo interdisciplinario, obviamente que no vamos a poder hacer todo, no lo orientamos, no lo enviamos al psicólogo, no trabajamos con medidas antiestrés, es posible que nos estemos perdiendo la mitad de la película, es decir, vamos a mirar un laboratorio, el colesterol, la glucemia, vamos a mirar muchos marcadores y se nos está pasando algo muy grande enfrente, que es el riesgo que tienen estos pacientes mucho más aumentado de sufrir enfermedad cardiovascular. Como medidas antiestrés, algo importante es el mindfulness, si tiene evidencia, las técnicas de respiración consciente, el yoga, o hacer alguna actividad que realmente los haga plenos y tener sensación de propósito es muy, muy útil para disminuir la carga de estrés. Por otro lado, se hizo un capítulo específico que lideró el doctor Alberto, que está aquí con nosotros, Alberto Ruiz. Él lo que hizo, digamos, como mayor hincapié es en este gradiente social en salud, es decir, que a las personas con peor pronóstico cardiovascular asociado a un mal pronóstico social, es decir, personas que tienen un mal nivel socioeconómico tienen peor pronóstico. No sé si me entienden, hay un gradiente muy claro, es decir,
mismo riesgo, mismo score cardiovascular, una persona de altos ingresos y una de bajos ingresos, como ustedes saben, a la de bajos ingresos le va peor. Pero sin embargo, muchas veces en las guías los tratamos igual, ¿sí? Y deberíamos tener en cuenta otras cuestiones, como adherencia terapéutica, como que el paciente pueda volver a la consulta con nosotros con un turno protegido. Son cuestiones que si no las pensamos, es posible que el paciente también tenga un pronóstico diferente. Y obviamente que cuestiones que tienen que ver con la geografía, la raza, la ruralidad, pueden hacer que ese paciente también tenga un peor pronóstico y tenemos que tenerlos en cuenta. Esto es algo que por ahí no tenemos realmente tan en cuenta, tan presentes ahora, pero creo que en los próximos años los vamos a tener mucho más presente porque cuando vemos los resultados de estudios multicéntricos o de estudios epidemiológicos, sobre todo en donde nos ponen como segundos, terceros factores o cuartos factores asociados a determinada enfermedad, por ejemplo el stroke, con cambios ambientales o con polución ambiental, creo que algunos minutos tendríamos que dedicar a esto y en los congresos hablar un poco más seguido de esto, que tiene que ver con lo que sucede sobre todo en las grandes ciudades, ¿sí? Las partículas finas, ¿sí? Menores a 2.5 micrones, que pueden generar inflamación del endotelio, activación de mecanismos a nivel del endotelio que suelen ser protrombóticos, tienen que tenerse en cuenta sobre todo en lugares donde hay mucha polución, en grandes ciudades, y en lugares en donde, por ejemplo, hay bajos ingresos, puede haber lugares donde se calefacciona con leña todavía y también tendríamos que tenerlo en cuenta. Es decir, que el cambio ambiental, que al principio pensaron que la polución era solo a nivel pulmonar, no créanme que de enfermedades cardiovasculares también mueren por culpa de estos cambios que tienen que ver con la polución ambiental. Algunos consejos van a tener que ver con medidas de salud pública, pero a nivel de medicina interna también algunos cambios podríamos hacer que después podemos charlar de ellos. Para finalizar, creo que vengo bien en tiempo, doctor, ¿sí? Vamos a pensar qué deberíamos recomendarle a nuestros pacientes para tener una adecuada salud cardiovascular. Bueno, el sueño adecuado, no se los comenté antes, pero sabemos que entre 7 y 8 horas es un tiempo adecuado de sueño. No es solamente buscar apnea del sueño, sino que el dormir poco también condiciona a problemas cardiovasculares. Por otro lado, una dieta saludable que tiene que ver con cambios de patrones alimentarios, moderar o suspender definitivamente el consumo de alcohol, una reducción de peso y el mantenimiento, no fumar, hacer actividad física regular, evitar el sedentarismo, reducir el estrés y, como dijimos, tener presente lo que tienen que ver con cambios ambientales, polución ambiental, tener presente también como clínicos las condiciones socioeconómicas de los pacientes y, por sobre todas las cosas, recordarlo de empezar temprano. Bueno, les recomiendo leer este consenso que está en la revista Medicina. Se publicó, como les decía, hace 20 días y está online, es gratuito, es acceso libre, está indexado en PubMed, así que hoy lo pueden buscar, bajar y leer el artículo. Y este fue el lugar donde nos reunimos este año, en noviembre del año pasado. Los invito a conocerlo, es la Patagonia Argentina, es el Calafate, es una tierra de glaciares, muy distinto a lo que tienen ustedes, que es hermoso, la playa. Nos encanta, pero si lo quieren conocer, tienen las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo.